¿Y si todo lo que creíste sobre Jesús estuviera incompleto? Tal vez piensas que ya conoces la historia de Jesús. Lo has escuchado desde niño, has leído sobre sus milagros, su nacimiento divino, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Pero, ¿y si te dijera que hay una verdad escondida detrás de esa historia? Una verdad que casi nadie enseña, una pieza que ha sido olvidada con el tiempo y que contiene un poder capaz de transformar radicalmente tu vida espiritual, tu mente y tu realidad diaria. Lo que hoy vas a escuchar no es simplemente un repaso bíblico, es una revelación. Una puerta que el Espíritu Santo quiere abrir en tu vida para mostrarte que la historia de Jesús es mucho más que un relato sagrado. Es un código celestial lleno de mensajes personales que quizás nunca habías visto. Y si te quedas hasta el final, puede que descubras ese secreto que el cielo ha querido mostrarte desde hace mucho tiempo. A lo largo de los próximos minutos, vamos a recorrer la historia más conocida del mundo, pero con ojos nuevos. Vamos a escarbar más allá de lo evidente, porque cuando el velo cae, lo que antes parecía simple se convierte en algo profundamente sobrenatural. Y te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si entender la verdad completa sobre Jesús fuera la llave para desbloquear una bendición que llevas años esperando? Este video es un viaje espiritual. No estás aquí por casualidad. Si has llegado hasta este canal, es porque Dios está buscando hablarte. Él conoce tus batallas, tus lágrimas, tus preguntas ocultas, y quiere revelarte algo especial hoy. Pero esta revelación no es para todos, es para los que están dispuestos a mirar más allá, a buscar con el corazón abierto. Quiero que hoy, antes de que comencemos este estudio, escribas en los comentarios la frase «Paz en Cristo». Esta acción no es solo un símbolo, es una señal de compromiso con tu fe. Al escribirlo, estás declarando que estás listo para recibir lo que Dios quiere enseñarte hoy. Y no olvides dejar tu me gusta. No lo haces por mí, ni siquiera por el canal. Lo haces porque cuando le das me gusta, obligas al algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a personas que quizás hoy están al borde del abismo, esperando una palabra de esperanza. Tu clic puede ser el puente que alguien necesita para no rendirse. Estás evangelizando con tu dedo, y eso es poderoso. Te felicito por ser parte de este canal, por no quedarte callado mientras otros buscan respuestas. Aquí, juntos, somos una comunidad que lleva la luz donde hay oscuridad. Suscribirte es más que seguir un canal. Es formar parte de una familia espiritual que se alimenta cada día de la palabra viva, sobre todo para aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están solos en su búsqueda. Este espacio es refugio para almas sedientas. Por eso te invito, comenta «Paz en Cristo», dale me gusta y suscríbete, porque la penúltima enseñanza de este video puede contener la llave que desbloquee una promesa en tu vida. Ahora, abre tu corazón. Silencia el ruido a tu alrededor. Estás por entrar en un territorio sagrado. Y recuerda, lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Comencemos. El silencio antes de la promesa, 400 años sin voz durante siglos. El pueblo de Israel vivió entre milagros, profetas y revelaciones directas de parte de Dios. Moisés dividió el mar, Elías llamó fuego del cielo, Isaías habló del Mesías, con precisión sobrenatural. Pero después del último suspiro profético en el Antiguo Testamento, cuando el libro de Malaquías cerró sus páginas, algo estremecedor sucedió. Dios guardó silencio. 40 décadas sin una sola palabra divina. 4 siglos sin un solo milagro registrado. 400 años en que el cielo pareció haberse cerrado. ¿Qué clase de Dios silencia su voz por tanto tiempo?
¿Qué propósito oculto puede haber detrás de un silencio tan largo y profundo? Este primer bloque no empieza con Jesús, sino con la ausencia de Jesús, porque antes de toda gran aparición divina hay un gran silencio sagrado. Durante estos 400 años, las generaciones nacían y morían sin escuchar la voz del cielo. El pueblo vivía de memorias antiguas, las palabras de Moisés, las visiones de Daniel, las esperanzas de Isaías. Pero todo eso eran ecos lejanos de un Dios que parecía haber desaparecido. Y quizás tú has sentido eso también. Tal vez en tu caminar con Dios has pasado por temporadas de silencio. Temporadas donde oras, pero no sientes respuesta. Donde clamas, pero el cielo no responde. Donde vas a la iglesia, lees la Biblia, haces todo lo correcto. Pero la voz de Dios parece haberse extinguido. Déjame revelarte una verdad que muy pocos conocen. El silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. Porque antes de cada manifestación gloriosa hay una pausa sagrada. ¿Sabes por qué es tan importante empezar con esto? Porque la historia de Jesús no comienza con su nacimiento, sino con el anhelo profundo de un pueblo que vivió con esperanza durante siglos, aunque todo parecía perdido. Y quizás esa es tu historia también. Has esperado, has llorado, has creído sin ver, y hoy estás aquí frente a esta pantalla buscando entender si hay algo más. Si hay una verdad detrás de la historia que ya conoces. Cuando Dios guarda silencio es porque está gestando algo eterno. Durante esos siglos el pueblo fue invadido, conquistado, dispersado, humillado. Grecia y luego Roma dominaron su tierra. El templo fue profanado. La esperanza fue sustituida por religión vacía. Surgieron sectas, ritos, leyes humanas que reemplazaron el fuego de la fe viva. Pero el cielo no estaba inactivo. No, el cielo estaba orquestando cada pieza. Mientras los hombres creían que Dios estaba ausente, Él estaba preparando el escenario perfecto para la llegada de su Hijo. Porque Jesús no vino antes ni después. Vino en la plenitud del tiempo. Gálatas 4:4. Roma había construido caminos que conectarían el Evangelio con el mundo. El idioma griego se había expandido como lengua común, facilitando la difusión del mensaje. El corazón del pueblo estaba cansado de la religión sin poder, hambriento de una voz real de parte de Dios. Todo estaba perfectamente orquestado. Y lo mismo puede estar ocurriendo en tu vida. Tal vez hoy te sientes frustrado porque no ves la mano de Dios actuar. Pero quizás, solo quizás, estás en la etapa del silencio que precede a tu mayor revelación. Dios no está ausente. Está preparando el escenario, un pueblo que no dejó de esperar. Lo más impactante de esta etapa es que pese al silencio, Israel no dejó de esperar al Mesías. La promesa del Salvador seguía viva en las sinagogas, en las canciones, en las oraciones nocturnas de las madres judías que le contaban a sus hijos. Un día el ungido vendrá, esa espera, ese anhelo, ese fuego que no se apagó, es lo que hizo posible que cuando finalmente una estrella brilló en el oriente, unos sabios supieran que algo sobrenatural estaba sucediendo. ¿Te das cuenta? La historia de Jesús nace en un pueblo que no dejó de creer. Incluso cuando Dios no hablaba. Tal vez este sea el mensaje que tu alma necesitaba oír hoy. No pierdas la esperanza durante el silencio. Porque si puedes seguir creyendo aun cuando todo parece seco, serás uno de los primeros en reconocer la luz cuando por fin aparezca. Lo invisible estaba en movimiento. Durante esos 400 años, María no había nacido, ni José ni los pastores de Belén. Nadie conocía el nombre de Jesús, pero Dios sí, y Él estaba esperando el momento exacto para activarlo todo.
Así ocurre en tu vida también. Dios ya vio tu futuro, ya ha elegido tus encuentros, ya escribió las puertas que se abrirán. Solo espera que el escenario esté listo. Mientras el pueblo sentía abandono, el cielo preparaba la encarnación. Mientras tú lloras en secreto, Dios puede estar preparando tu mayor milagro. Jesús no apareció por sorpresa. Apareció cuando todo lo que el Padre había planeado desde la eternidad se alineó perfectamente con la historia humana. Y hoy quiero sembrar esta certeza en tu corazón. Tú no estás solo en tu espera. Tu silencio no es inútil. Tu proceso tiene propósito. Cuando lo ordinario se vuelve sagrado, imagina la escena: un pueblo dominado por Roma, oprimido, aferrado a la religión como única esperanza. Y en medio de ese caos, una joven virgen en Nazaret escucha la voz del cielo: concebirás al Salvador. Después de 400 años de silencio, Dios habla, y no lo hace a un rey ni a un sacerdote, lo hace a una adolescente anónima. ¿Por qué? Porque cuando llega la plenitud del tiempo, Dios usa lo pequeño, lo olvidado, lo que el mundo no considera. Quizás tú te sientes así, pequeño, invisible, sin importancia. Pero hoy Dios te dice: estás a punto de ser parte de algo eterno. Jesús es la respuesta a siglos de preguntas. Jesús no solo nació. Él irrumpió en la historia como respuesta divina a cada clamor acumulado, cada lágrima derramada, cada oración silenciada, cada generación que esperó, encontró respuesta en un solo nombre: Jesús. Y tú que estás viendo este video, ¿has sentido ese vacío espiritual? ¿Has vivido temporadas de fe sin fuego? ¿Te has preguntado por qué Dios no responde? Entonces, escucha esto. La historia de Jesús no es solo historia, es la respuesta viva que el cielo te da hoy. El vientre del misterio, el embarazo más imposible de la historia. Después de siglos de silencio, Dios habló. Pero lo hizo de una forma tan inesperada, tan escandalosa, que muchos aún hoy tienen dificultad para creerlo. No fue en un palacio. No fue entre teólogos o rabinos de renombre. Fue en Nazaret, un pequeño pueblo sin importancia en el mapa de la época. Y no fue a través de un hombre de armas ni de un sabio influyente. Fue a una muchacha virgen, desconocida, llamada María. Tensetl. ¿Das cuenta? La historia más importante de todos los tiempos comenzó en el vientre de alguien que no era nadie a los ojos del mundo. Eso ya nos revela algo profundo. Dios siempre elige lo improbable para manifestar lo imposible. Una elección divina que rompía toda lógica. El ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. María tenía una vida normal. Estaba comprometida con José, soñando quizás con un matrimonio simple y una familia humilde. Pero Dios tenía otro plan, uno que la llevaría por un camino lleno de honra, pero también de sufrimiento, sospechas, rechazo y renuncia, porque llevar a Jesús en su vientre no fue un privilegio cómodo, fue un acto de guerra espiritual. María se convirtió en madre del Salvador, pero también en blanco de críticas, en blanco de dudas. Nadie entendía, nadie creía. ¿Cómo explicar que el Dios del universo decidió encarnarse en el vientre de una virgen? Y aquí está la verdad que pocos comprenden. Dios no busca explicaciones humanas. Él busca corazones dispuestos. ¿Por qué María? ¿Por qué así? Piénsalo un momento. Si tú fueras Dios, ¿no elegirías otro método para enviar a tu hijo al mundo? ¿No lo harías aparecer entre ángeles o con una señal gloriosa en el cielo? ¿Por qué elegir el cuerpo de una adolescente, pobre y anónima, en un pueblo despreciado? Porque así es como Dios opera. Él no se manifiesta donde hay pompa, se manifiesta donde hay humildad. María no tenía títulos, pero tenía fe.
No tenía posición, pero tenía obediencia. No tenía influencia, pero tenía un corazón dispuesto a creer lo imposible. Y eso es lo que Dios busca aún hoy. No te necesita fuerte, te necesita disponible, el sí que cambió la historia. Cuando el ángel le reveló el plan divino, María respondió con una de las frases más poderosas de toda la Biblia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Esa respuesta lo cambió todo. Ese sí obediente, dicho con miedo pero con fe, fue lo que permitió que el Verbo se hiciera carne. Y aquí hay algo que debes grabar en tu corazón. Cada vez que tú le dices sí a Dios, a pesar del miedo, nace algo celestial dentro. De ti María no entendía todo, no tenía garantías, solo tenía una promesa allí y la abrazó. Quizás eso te refleja a ti. Estás en una etapa donde no entiendes lo que Dios está haciendo, pero Él no te está pidiendo comprensión, te está pidiendo fe, un embarazo divino y un riesgo humano. Aceptar ese llamado fue poner en juego su futuro. Piénsalo, José podía dejarla, la podían apedrear por adulterio, su reputación se arruinaría, nadie creería su versión. Toda su vida cambiaría, y aún así, ella dijo, sí, ¿qué nos enseña esto? Que llevar a Cristo dentro de ti muchas veces implicará perder cosas valiosas para recibir algo eterno. Cuando decides seguir a Jesús de verdad, es probable que te malinterpreten, que pierdas amistades, que sientas soledad, que el mundo no te entienda. Pero si Dios te ha elegido para algo grande, nada de eso importa. El Espíritu Santo vino sobre ella, el ángel explicó cómo sucedería ese milagro. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Este es uno de los momentos más sagrados de toda la historia de la humanidad, porque ahí, en ese instante, el cielo y la tierra se fusionaron. La eternidad entró en el tiempo. El Verbo eterno se hizo embrión. Es el momento en que lo divino invadió lo humano, y lo más hermoso es que el mismo Espíritu Santo que descendió sobre María, hoy quiere descender sobre ti, no para que gestes físicamente a Jesús, sino para que nazca en tu vida una nueva dimensión de fe, propósito y presencia divina. María visitó a Elizabeth, la confirmación profética. Después de recibir la promesa, María fue a visitar a su prima Elizabeth, quien también estaba embarazada milagrosamente con Juan el Bautista. Y cuando María llegó, ocurrió algo sobrenatural. El bebé en el vientre de Elizabeth saltó de alegría, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que cuando una persona carga a Cristo, su sola presencia provoca avivamiento a su alrededor. ¿Quieres saber si estás lleno de Jesús? Mira cómo reacciona tu entorno espiritual cuando llegas. Si tu presencia no transforma, quizás Cristo aún no ha sido formado plenamente en ti. María, aún sin entender todo, ya desataba gloria donde iba. La alabanza de una madre elegida María, después de esa experiencia, estalla en adoración y pronuncia una de las oraciones más profundas y bellas de toda la Escritura. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:46-47. Ese cántico no es solo adoración, es una declaración profética. María entendía que aunque era una sierva humilde, Dios la había mirado con favor y que generaciones enteras la llamarían bienaventurada. Aquí está la lección. Cuando aceptas tu llamado, incluso cuando no lo entiendes, Dios te exalta en su tiempo. La obediencia silenciosa, la fe sencilla y el corazón dispuesto. Eso es lo que mueve el cielo. El impacto eterno de un vientre obediente. Gracias a ese sí de María, la historia cambió para siempre.
porque el Hijo de Dios no llegó como una explosión en el cielo, sino como una semilla en el vientre de una mujer. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo también. Quiere sembrar algo eterno dentro de ti. No será cómodo, no será fácil. Tal vez te critiquen, tal vez pierdas cosas, pero si aceptas el proceso, si dices sí, terminarás dando a luz una gloria que impactará generaciones. José, el hombre que protegió el propósito de Dios en medio del misterio y el milagro, hay una figura que muchas veces es pasada por alto, silenciada en la sombra del pesebre, y sin embargo, sin su obediencia, valentía y fe, el plan de Dios podría haber sido destruido desde el principio. Hablamos de José, el hombre justo, el carpintero, el prometido de María. Y si estás siguiendo este estudio, es porque Dios quiere revelarte que detrás de cada promesa hay personas clave que deben proteger lo que el cielo deposita en la tierra. José fue una de esas personas, y tú también puedes serlo. La prueba más difícil de su vida, imagínate por un momento lo que José vivió. Él estaba comprometido con María, una mujer que él conocía, una joven humilde, pura, que amaba a Dios. Estaban construyendo su futuro, y de pronto ella aparece embarazada. No le da explicaciones lógicas, no hay pruebas, solo le dice, fue el Espíritu Santo. ¿Tú le habrías creído? José tenía todas las razones humanas para huir. Su dignidad estaba herida, su corazón roto, su mente confundida. El amor se mezclaba con el miedo, la fe con la duda, y sin embargo, José no reaccionó con furia ni con venganza. La Biblia dice que era un hombre justo. Mateo 1:19. Y eso significa que no solo conocía la ley, sino que también tenía compasión. La decisión secreta que cambió la historia Mateo nos dice que José, como era justo, no quería exponerla a la vergüenza pública y pensó en dejarla en secreto. ¡Qué corazón más noble! En lugar de defender su honor acusándola, prefirió desaparecer sin dañar su imagen. Eso nos revela algo poderoso. Un corazón justo busca proteger, incluso cuando ha sido herido. Pero justo cuando estaba tomando esa decisión, el cielo intervino. Un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. ¿Te das cuenta? Dios necesitaba que José creyera en lo invisible, que protegiera lo que no entendía y que cuidara el propósito sin tener todas las respuestas. Eso es exactamente lo que Dios está buscando en ti hoy. El ángel lo llamó hijo de David. El ángel no lo llamó simplemente José, lo llamó hijo de David. Esa no fue una casualidad. Fue una declaración profética. Estaba recordándole quién era realmente. Le estaba diciendo, no olvides tu linaje, llevas sangre real, estás dentro del plan eterno de Dios. Y ese es el mismo mensaje que el cielo quiere recordarte hoy. Tú no eres cualquier persona. Llevas una promesa en tus venas. Y aunque no entiendas todo, estás en la genealogía del propósito divino. José despertó y obedeció. Este es uno de los momentos más impactantes de toda esta historia. José se despertó del sueño y sin titubear obedeció. Recibió a María, la protegió, renunció a sus derechos, renunció a su lógica, renunció a sus planes. ¿Por qué? Porque entendió que el propósito de Dios era más grande que su orgullo. Y eso es lo que muchas veces nos impide colaborar con el cielo, nuestro ego. Queremos entender antes de obedecer. Queremos sentirnos cómodos antes de decir sí. Pero el reino de Dios avanza con los que obedecen aún en la incertidumbre. José, el custodio del milagro José, no solo aceptó a María, se convirtió en el protector del Mesías. Fue él quien lo llevó a Belén, quien buscó refugio cuando nadie lo recibió, quien lo sostuvo en sus brazos en aquel pesebre frío.
Fue él quien recibió en sueños la orden de huir a Egipto para salvar al niño de la masacre de Herodes. Fue él quien trabajó como carpintero día tras día para sostener y alimentar al Hijo de Dios. Nunca pronunció una sola palabra registrada en la Biblia. Y sin embargo, su obediencia habló más fuerte que 1000 sermones. José representa a todos aquellos que nunca estarán en el escenario, pero que son esenciales en los planes de Dios. ¿Estás dispuesto a ser un José? Hoy Dios busca hombres y mujeres con el espíritu de José, personas dispuestas a abandonar sus planes para abrazar el propósito. Personas que entiendan que proteger lo que Dios está haciendo en otros también es parte de su llamado. Tal vez Dios no te llamó a ser el protagonista, pero sí el guardián del milagro. ¿Estás dispuesto a cuidar lo que no es tuyo, pero sí es sagrado? Cuando obedeces en secreto, Dios honra en lo eterno. La Biblia nunca menciona que José haya vivido para ver el ministerio público de Jesús. Es probable que haya muerto antes de que Jesús comenzara sus enseñanzas, pero él sembró en silencio lo que el mundo cosecharía en gloria. Ese es el poder de la obediencia silenciosa. Quizás nadie te vea, quizás nadie te reconozca, pero Dios sí. Y en su reino, nada de lo que haces en secreto queda sin recompensa. La verdadera masculinidad a los ojos del cielo en un mundo que promueve la fuerza bruta, el orgullo y el ego. José nos muestra qué significa ser un hombre según el corazón de Dios, sensible a la voz de Dios, dispuesto a cambiar sus planes, protector del inocente, fiel hasta en lo invisible, presente sin buscar reconocimiento. Eso es verdadera hombría espiritual, y eso es lo que transforma familias, iglesias y generaciones. El nacimiento en Belén, el rey que eligió nacer entre animales en la cumbre del misterio divino, después de que el cielo hablara a María y a José, y tras el largo silencio profético, llegó el momento más esperado por siglos, el nacimiento del Hijo de Dios. Pero cuando ese momento llegó, no fue como muchos lo habrían imaginado. No hubo alfombra roja, no hubo corte celestial en procesión triunfal, no fue en un palacio de mármol, ni entre reyes, ni entre líderes religiosos. Fue en un establo, entre animales, olor a heno, frío de la noche y soledad. Y ese detalle aparentemente irrelevante contiene una de las verdades más profundas y conmovedoras del Evangelio. Un decreto imperial que obedecía a un plan celestial, el Evangelio de Lucas, nos dice que el emperador romano, César Augusto, decretó un censo. Todos debían viajar a sus lugares de origen para ser registrados. Y así José y María viajaron de Nazaret a Belén, la ciudad de David, porque ambos descendían de esa casa real. Pero lo que parecía un capricho del gobierno era en realidad una orden ejecutada por Dios. ¿Por qué? Porque siglos antes el profeta Miqueas había dicho: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Miqueas 5:2. Dios no se contradice. Su palabra se cumple al detalle, y si para que su plan se cumpla debe mover un imperio entero, Él lo hace. Porque cuando Dios da una promesa, mueve cielo y tierra para que se cumpla. La búsqueda de refugio y el rechazo. María estaba a punto de dar a luz. Y cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos. El Salvador del mundo estaba por nacer. Pero no había espacio. La Biblia dice que no hallaron posada, y ese detalle, más que histórico, es profundamente simbólico. El Dios encarnado llegó al mundo y fue rechazado desde su nacimiento. Y así sigue ocurriendo hoy. Jesús sigue tocando puertas y sigue encontrando corazones llenos, ocupados, distraídos, sin espacio para Él. ¿Hay lugar para Él en tu corazón? ¿O también está lleno? El rey entre el heno al no hallar lugar, José y María se refugiaron en un establo.
Y allí, en medio del polvo, entre animales, en la más absoluta sencillez, nació el Hijo de Dios. No había sábanas de lino fino, no había cuna tallada, solo un pesebre, un comedero de animales. ¿Te imaginas eso? El Verbo eterno, el Creador del universo, aquel que habita en gloria indescriptible, naciendo en lo más bajo de la tierra. ¿Por qué? Porque desde su primer aliento Jesús vino a identificarse con los despreciados, los humildes, los olvidados. Él no vino a buscar los tronos de los hombres, vino a ofrecer el cielo a los que viven entre miserias humanas. El símbolo oculto del pesebre, el pesebre, no era solo un detalle pintoresco, era una señal. Un comedero de animales es un lugar donde se deposita alimento. Y Jesús dijo más adelante, yo soy el pan de vida. Juan 6:35. ¿Ves la conexión? Desde su nacimiento, Jesús ya estaba apuntando a su propósito, nutrir el alma hambrienta de la humanidad. Él no nació en un templo, nació en un comedor de animales, porque vino a alimentar al mundo con vida eterna. Los primeros en enterarse, pastores en una sociedad jerárquica como la judía del siglo I, los pastores eran vistos como personas de baja categoría. Eran sucios, considerados poco confiables y frecuentemente marginados. Y sin embargo, fueron los primeros en recibir el anuncio celestial. No los sacerdotes, no los fariseos, no los sabios del templo, pastores. Eso nos enseña algo glorioso. El Evangelio no es para los perfectos, es para los humildes. Dios siempre se revela a los que no se creen dignos, pero que tienen un corazón dispuesto. La gloria de Dios sobre campos oscuros. Mientras los pastores cuidaban sus ovejas en la noche, el cielo se abrió. Un ángel apareció con esta declaración: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:10-11. Y luego una multitud del ejército celestial apareció cantando: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Puedes imaginarlo? El cielo celebrando, la creación entera adorando. Y sin embargo, el mundo dormía. Jesús vino mientras todos dormían. Y aún hoy quiere entrar en tu vida mientras muchos están distraídos. Los pastores fueron y creyeron ellos, no dudaron, no discutieron, no cuestionaron. Corrieron al pesebre, buscaron al niño, lo adoraron y luego contaron a todos lo que habían visto. Este es el ciclo perfecto de una verdadera experiencia con Jesús. Recibes el anuncio, corres al encuentro, adoras sin reservas, proclamas con valentía. Los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. Ellos no sabían teología, no habían estudiado en el templo, pero habían visto la gloria, y eso fue suficiente. Porque este nacimiento cambia todo, porque muestra que Dios no se revela donde reina la comodidad, sino donde reina la humildad. Jesús nació en la oscuridad para traer luz. Nació en la pobreza para enriquecer tu alma. Nació en lo pequeño para mostrarte que lo eterno puede habitar en lo mínimo. Y eso es una gran noticia para ti hoy, porque quizás te sientes como ese pesebre, insignificante, olvidado, lleno de polvo. Y sin embargo, Dios puede elegirte para depositar su gloria, la historia que te invita a un encuentro real cada Navidad. El mundo recuerda esta escena, pero muy pocos entienden su profundidad. Jesús no vino solo a nacer en Belén, vino a nacer en tu corazón. Pero, como en aquella noche, aún hoy muchos no tienen espacio para Él. Demasiado ocupados, demasiado heridos, demasiado racionales, demasiado orgullosos. Y por eso Jesús sigue naciendo donde menos lo esperan. La visita de los sabios
señales celestiales y revelaciones para los buscadores sinceros en medio de la oscuridad de una noche en Belén, cuando el mundo aún no comprendía la magnitud de lo que acababa de suceder. Una estrella surgió en el cielo, anunciando al universo que el Rey había nacido. No fue un rayo, no fue un terremoto, no fue un trono terrenal, fue una estrella, una señal sutil, pero majestuosa. Un faro silencioso en los cielos que guiaría a unos buscadores de otras tierras hacia la manifestación del Dios encarnado. Esta parte de la historia, tantas veces resumida en imágenes infantiles de los Reyes Magos, en realidad encierra una de las verdades más poderosas del Evangelio. Dios recompensa a quienes lo buscan con sinceridad, incluso si vienen de lejos, incluso si no encajan en el sistema religioso. ¿Quiénes eran los sabios de Oriente? La Biblia no los llama reyes, los llama magos o sabios. Mateo 2, 1, 12. La palabra original griega es magoi y se refiere a hombres estudiosos, posiblemente astrónomos o sacerdotes de culturas orientales como Persia o Babilonia. Lo que sabemos es que no eran judíos, ni religiosos del templo, ni doctores de la ley. Eran extranjeros, pero buscadores sinceros de la verdad. Y eso cambia el juego espiritual, porque nos muestra que Dios no se limita a revelarse solo a los religiosos, sino que se deja encontrar por todo aquel que lo busca con corazón genuino. La estrella como señal divina los sabios leían el cielo, estudiaban los movimientos astrales, y un día una estrella distinta apareció. No era cualquier fenómeno, era una señal directa desde el trono celestial, y ellos la reconocieron. La interpretaron como el nacimiento del Rey de los Judíos, Mateo 2:2, y emprendieron un viaje que cambiaría sus vidas para siempre. Aquí hay algo profundo. Dios siempre envía señales. La pregunta no es si Él está hablando. La pregunta es, ¿tú sabes leer lo que Él te está mostrando? ¿Un viaje? Incómodo, largo y lleno de fe, estos hombres no viajaron en avión ni en carro. Cruzaron desiertos, soportaron peligros, invirtieron recursos, y lo hicieron basándose solo en una señal, una estrella. ¿Te das cuenta de la fe que esto representa? No vieron a Jesús aún, no tenían una profecía directa, no eran del pueblo, del pacto, y sin embargo dejaron todo por seguir una luz en el cielo. Eso es fe genuina, y eso es lo que muchos creyentes han perdido. La disposición de dejar su comodidad por seguir la dirección divina, aunque aún no vean resultados. La estrella los guió hasta Jerusalén en su recorrido. La estrella los condujo hasta Jerusalén, capital espiritual de Israel, y allí cometieron un error lógico. Buscaron al rey en un palacio, entraron en la corte de Herodes, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Mateo 2:2. Pero el rey Herodes no tenía idea de qué estaban hablando, y esa reacción abrió un conflicto espiritual que marcaría el resto de la historia. Aquí hay una lección poderosa. No siempre el lugar que parece correcto es donde Dios está. Ellos asumieron que un rey nacería en palacio, pero el verdadero rey estaba en un pesebre, Herodes. La reacción del sistema ante el nacimiento de la verdad de Herodes era un hombre paranoico, ambicioso y cruel. Cuando oyó hablar del nacimiento de otro rey, se turbó, y con él toda Jerusalén. ¿Por qué? Porque la verdad siempre incomoda al poder falso. Jesús no había dicho ni una palabra, no había hecho ningún milagro, y ya el sistema religioso y político temblaba ante su existencia. Ese es el poder del propósito. No necesitas hacer ruido para incomodar a las tinieblas. Tu sola presencia, cuando cargas destino divino, ya es una amenaza. Los sabios reciben una nueva dirección. Herodes, fingiendo interés, les pidió que, cuando encontraran al niño, le avisaran para ir a adorarlo también. Pero Dios no permitiría que el propósito fuera saboteado.
Después de adorar a Jesús, los sabios fueron advertidos en sueños y regresaron por otro camino. Esta es una enseñanza sagrada. Todo el que tiene un encuentro verdadero con Jesús nunca regresa por el mismo camino. Si después de ver al Rey sigues igual, no lo viste realmente, porque Él transforma, Él redirige, Él renueva. Los regalos, revelaciones proféticas en forma de ofrenda. Los sabios no llegaron con las manos vacías. Trajeron 3 regalos, que no eran simples obsequios, eran profecías vivientes sobre la identidad y el destino de Jesús. Oro para un rey. Reconocían su realeza. Aunque el mundo no lo viera así, ellos sabían que estaban ante un soberano, eterno. Incienso para un sacerdote, símbolo de adoración usado en el templo, reconocían su divinidad y su papel como intercesor. Mirra, para la sepultura, era una sustancia usada en embalsamamiento. Reconocían que ese niño nacería para morir. Estas ofrendas no fueron casuales, fueron una declaración espiritual. Sabemos quién eres. Aunque estés en un pesebre, aunque estés envuelto en pañales, te reconocemos como Rey, como Dios y como Salvador. Los sabios, ejemplos eternos de lo que es buscar de verdad, ellos eran forasteros, pero vieron lo que muchos religiosos no vieron, reconocieron lo que Jerusalén ignoró y adoraron a quien los teólogos despreciaron. ¿Por qué? Porque no se acercaron por religión, sino por hambre espiritual. Y esa es la gran verdad de este bloque. No importa cuán lejos estés, si decides buscar a Jesús con el corazón, Dios te mostrará el camino. La huida a Egipto. Cuando Dios te protege en medio de la amenaza a Él, nacimiento de Jesús, trajo gozo a los pastores, asombro a los sabios y terror al sistema corrupto. La llegada del Salvador no solo cambió la historia espiritual de la humanidad, también activó una guerra invisible, un conflicto que pondría en riesgo su vida desde los primeros días. Después de la adoración de los sabios, Herodes sintió que su trono estaba amenazado, y cuando supo que aquellos viajeros orientales habían regresado por otro camino, burlando su plan, su corazón se llenó de furia asesina. Aquí se manifiesta un principio eterno. Cada vez que nace un propósito de Dios, las tinieblas reaccionan. Jesús no había predicado, no había sanado, no había dicho palabra alguna, pero su sola existencia era una amenaza al imperio del mal. La orden demoníaca de Herodes no quería perder el control. No podía tolerar la idea de que un niño pudiera arrebatarle el poder. Así que dio una orden brutal. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Mateo 2:16. Fue una masacre de inocentes, una escena de horror. Llanto en las casas, sangre en las calles, madres arrancadas de sus hijos, cunas vacías, esperanzas destruidas. ¿Por qué algo tan terrible? Porque el diablo sabía que había nacido la semilla que destruiría su reino. Cuando Dios planta una promesa, el infierno contraataca, y cuanto más grande es lo que Dios está por hacer, más fuerte es el ataque que viene en tu contra. La advertencia celestial en un sueño, pero Dios no dejó desprotegido a su hijo. Antes de que la espada de Herodes pudiera tocar el pesebre, un ángel del Señor apareció a José en sueños y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo». Mateo 2:13. Y José, el hombre justo y obediente, no lo pensó 2 veces. Se levantó de noche, tomó a María y al niño, y huyeron, dejando atrás todo. Aquí vemos algo glorioso. Dios no solo te da un propósito, también lo protege Egipto. Un refugio inesperado, Egipto era tierra extranjera. Para los judíos era símbolo de esclavitud pasada. Pero ahora
Dios la usaba como refugio. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces Dios te esconde en lugares que antes fueron de dolor, lugares que simbolizaron opresión. Ahora se convierten en protección. Dios puede transformar tu pasado más oscuro en tu refugio más seguro. Jesús, el Hijo Eterno, fue refugiado político. Vivió en tierra ajena. Fue migrante. Desde pequeño sintió el rechazo, la amenaza, el desarraigo, y eso lo hace capaz de comprender tu dolor, tu exilio, tus noches sin rumbo. Él sabe lo que es tener que huir para sobrevivir. Sabe lo que es ser perseguido por causa de un destino mayor. La espera en lo oculto. Jesús vivió sus primeros años escondido. Nadie lo reconocía como rey. No había gloria, no había ángeles, solo silencio, espera, anonimato. Y allí, en Egipto, creció bajo la sombra de la protección divina. Este tiempo oculto es fundamental, porque muchos quieren ser usados por Dios, pero no quieren ser escondidos por Dios. El tiempo en Egipto te protege, te forma, te prueba. Es el tiempo donde Dios te guarda del ataque prematuro, para que el propósito en ti madure antes de ser revelado. Una voz que clama desde el dolor. Después de la masacre ordenada por Herodes, Mateo nos dice que se cumplió una profecía desgarradora. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada. Mateo 2:18. Este pasaje cita a Jeremías, hablando de las madres hebreas, llorando por sus hijos perdidos. ¿Qué hace esta imagen aquí? Porque la historia de Jesús no está aislada de la tragedia humana. Dios no vino a eliminar el dolor. Vino a entrar en medio del dolor. Mientras Jesús vivía, muchos murieron. Y eso nos recuerda que el plan de redención fue sembrado en tierra de lágrimas. El retorno, cuando el peligro termina, Dios te llama de nuevo. Después de un tiempo, el ángel volvió a hablar a José en sueños. Herodes había muerto. El peligro había pasado. Y Dios dio la orden: levántate, toma al niño y a su madre, y regresa. Mateo 2:20. Dios no solo te esconde, también sabe cuándo sacarte a la luz. Él conoce los tiempos. No te deja escondido más de lo necesario. Cuando el terreno está listo, te llama de nuevo al camino, Nazaret, el regreso a lo común, con un propósito eterno en lugar de volver a Belén. José llevó a la familia a Nazaret, un pueblo pequeño, sin relevancia. Tanto así que más adelante, alguien diría, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Y sin embargo, ese sería el lugar donde Jesús crecería, donde aprendería a caminar, a hablar, a tallar madera con su Padre, donde el Hijo de Dios se mezclaría entre los hombres, sin que nadie lo notara. Aquí hay una enseñanza eterna. Dios forma a sus escogidos en lugares que otros desprecian. No necesitas escenarios, necesitas obediencia, no necesitas fama, necesitas formación. El Salvador sobrevivió, el propósito prevaleció, a pesar del odio de Herodes, a pesar de la masacre, a pesar del exilio, Jesús vivió, y con él la promesa siguió intacta, porque lo que es de Dios, el infierno no lo puede detener. Y tú también, si llevas un llamado dentro, puedes estar seguro. El mismo Dios que protegió a su Hijo, protegerá lo que ha sembrado en ti. El niño perdido en el templo. Cuando la divinidad empieza a hablar, Jesús ya no es un bebé en brazos de María, ni un refugiado oculto en Egipto. Ahora tiene 12 años, y con esa edad, según la tradición judía, un niño se convierte en hijo de la ley. Ya no es solo responsabilidad de sus padres. Ahora él también asume conscientemente su vínculo con la fe. Y es aquí donde ocurre uno de los eventos más misteriosos, desconcertantes y reveladores de su infancia.
Jesús se pierde, o al menos eso parece. Pero, ¿cómo puede perderse el Salvador? ¿Qué sentido hay en este pasaje que muchos leen por encima, sin detenerse a meditar? La verdad oculta en este episodio tiene el poder de sacudir tu percepción espiritual, porque este extraviado de 3 días es una profecía viva, una enseñanza sobre identidad, propósito y el despertar de lo eterno. El viaje a Jerusalén, una costumbre, con destino sobrenatural cada año. María y José subían a Jerusalén para celebrar la Pascua, como era tradición. Era una caminata larga, de casi 150 kilómetros, desde Nazaret. Pero lo hacían con devoción, como todos los judíos fieles. Esta vez no sería distinta, o eso pensaban. Jesús los acompañó. Celebró la Pascua, compartió con su familia, pero al regresar sucedió lo impensado. Jesús no estaba con ellos. 3 días de angustia, el silencio de un niño y el desconcierto de sus padres al principio creyeron que iba en la caravana. Era común que los niños viajaran en grupos, pero al caer la tarde lo buscaron y no lo encontraron. Imagínate a María. Imagínate a José. ¿Cómo se pierde el Hijo de Dios? ¿Cómo se le explica eso al cielo? Fueron 3 días de búsqueda desesperada, 3 días de silencio, 3 días en los que el corazón de sus padres se rompía, sin saber que, en realidad, Jesús no estaba perdido. Estaba en su propósito. Lo hallaron en el templo. Enseñando finalmente, al 3er día lo encontraron. No estaba llorando en una esquina, no estaba jugando con otros niños, estaba en medio de los doctores de la ley, escuchando y haciendo preguntas, y todos los que lo oían se maravillaban de su entendimiento y de sus respuestas. Un niño de 12 años, impresionando a rabinos que llevaban toda la vida estudiando la Torá. ¿Sabes por qué? Porque no hablaba desde la razón. Hablaba desde la eternidad, porque no era un alumno curioso, era el autor de la ley, encarnado, la reprensión de una madre. Y la primera respuesta registrada de Jesús, cuando María lo ve, le dice: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Y Jesús responde, con algo que parece incomprensible para un niño: «¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?» Lucas 2:49. ¡Qué respuesta tan profunda! Jesús no se había extraviado, no se había distraído. Había sido guiado. Él sabía que había llegado su momento de declarar su verdadera identidad. Hijo del Padre. Aquí, por primera vez, Jesús se nombra como Hijo de Dios. Y lo hace no ante multitudes, sino ante sus propios padres. ¿Y José? ¿Qué habrá sentido al oír eso? María había dicho: «Tu padre y yo te hemos buscado». Y Jesús la corrige con ternura: «En los negocios de mi Padre», refiriéndose al Padre Celestial. No era un desaire a José, era una declaración de origen. En ese momento, Jesús estaba despertando su conciencia divina. Estaba diciendo: «Sé quién soy, sé para qué vine, y es hora de empezar a caminar en ello». Volvió con ellos y fue obediente. Después de esa revelación, Jesús no se rebeló, no se fue por su cuenta, no se proclamó Mesías, volvió con sus padres, volvió a Nazaret y fue sujeto a ellos, porque aunque ya sabía quién era, también sabía que aún no era tiempo. Aquí hay una perla para tu alma. Tener identidad clara no significa apresurar el propósito. Jesús esperó, creció, se formó, no se adelantó a la voluntad del Padre. Y tú también, aunque sepas que fuiste llamado, debes saber esperar. Crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Lucas 2:52 nos regala un resumen impresionante de esos años ocultos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto nos muestra 3 dimensiones de su desarrollo: sabiduría,
crecimiento espiritual e intelectual; estatura, crecimiento físico, humano; gracia, favor divino y humano. El Hijo de Dios se hizo niño, y como niño no lo sabía todo. Aprendió, creció, fue formado, porque la encarnación fue total. No vino disfrazado de humano, vino como humano completo, sujeto al tiempo, al proceso, al crecimiento. 3 días perdido, 3 días proféticos. ¿Notas algo? Jesús estuvo 3 días perdido, y luego fue hallado. Ese detalle no es accidental, es una sombra profética de lo que sucedería años después. 3 días muerto, 3 días en la tumba, 3 días sin ser visto, hasta que la gloria se manifestó de nuevo. Este pasaje infantil anuncia la resurrección. Cada paso de su vida está conectado a su propósito eterno. El bautismo en el Jordán, cuando el cielo se abre y Dios habla. 30 años han pasado desde que el niño fue hallado en el templo. 30 años de silencio público, 30 años de anonimato, 30 años de crecimiento interior, de obediencia diaria, de trabajo manual, de comunión secreta. Y entonces llegó el momento. El cielo dijo: ahora. Y así comenzó el ministerio más poderoso que la historia haya registrado. Pero no comenzó con un milagro, no comenzó con una enseñanza, comenzó con agua, con humildad, con obediencia, con bautismo. El bautismo de Jesús en el río Jordán no fue un ritual simbólico más, fue una explosión espiritual, un acto profético, una revelación trinitaria. Un momento que cambió el curso de la historia humana. Y si entiendes lo que sucedió allí, en ese río, en ese instante, tu fe nunca será la misma. Juan el Bautista, la voz que preparó el camino antes de que Jesús apareciera. Alguien fue enviado para allanar el terreno. Un profeta salvaje, vestido de piel de camello, comiendo langostas y miel silvestre. Un hombre que no buscaba aprobación, sino fidelidad. Juan el Bautista, él no hacía milagros, no multiplicó panes, no resucitó muertos, pero con su voz sacudía multitudes, gritaba en el desierto: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Él no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. No era el novio, pero era el amigo del novio. No era el camino, pero abría el sendero, el Jordán, un río con historia. Y con destino él, río Jordán, no es solo un sitio geográfico, es un río profético. Por él cruzó Israel para entrar en la tierra prometida. En sus aguas se sumergió Naamán para ser sanado de lepra. A sus orillas predicaron profetas, pelearon reyes, caminaron generaciones. Y ahora, en ese mismo río, entra el Hijo de Dios, no con una corona, no con una espada, con una petición. Jesús se acerca a Juan. La humildad del que no necesita bajar. Cuando Juan ve a Jesús acercarse, se conmueve, lo reconoce, y entonces le dice: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Mateo 3:14. Porque Juan sabía, Jesús no tenía pecado. Jesús no necesitaba arrepentirse. Jesús no tenía que purificarse. Y sin embargo, Jesús responde con una frase que resuena en toda la eternidad: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Mateo 3:15. ¿Qué significa eso? Que el Salvador no vino a evitar el proceso, sino a cumplirlo todo. Que el que no tenía mancha se metió en las aguas como si la tuviera, para identificarse contigo. Que el que no debía nada, pagó todo. Desde el primer acto de su ministerio, el momento en que el cielo se rasgó y entonces ocurrió lo imposible. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron. El Espíritu Santo descendió en forma de paloma y una voz tronó desde lo alto: «Este
es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3, 10, 17. Este momento es único. Es la primera vez en las Escrituras que vemos a la Trinidad manifestarse junta en la tierra. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo, el Padre hablando. Es como si el universo entero se detuviera, como si el cielo gritara: aquí está el Cordero, el Redentor, el camino. ¿Por qué fue necesario el bautismo? Aquí está el misterio revelado, para identificarse con los pecadores. Aunque él no tenía pecado, cargó con los tuyos. Su acto en el Jordán es una declaración: estoy contigo en tu proceso, me meto en tus aguas, entro en tu vergüenza, me sumerjo en tu historia para sacarte a una nueva vida, para ser revelado públicamente. Hasta ese momento Jesús era un desconocido, pero al salir del agua, el Padre lo presenta al mundo. Es el momento de la unción pública para modelar obediencia. Si el propio Jesús no empezó su ministerio sin obedecer, ¿cómo podremos nosotros saltarnos el proceso? La paloma descendió, el Espíritu vino sobre él. No fue un águila, no fue fuego, no fue un trueno, fue una paloma, símbolo de paz, de pureza, de ternura, porque el ministerio de Jesús no sería de violencia, sino de restauración, no de condena, sino de compasión, no de orgullo, sino de poder en mansedumbre. Y esa paloma no vino solo a posar, se quedó. Jesús fue lleno del Espíritu. Y a partir de ese instante, cada palabra, cada milagro, cada enseñanza fue hecha en comunión perfecta con el Espíritu. La voz del Padre. Identidad antes de actividad. La declaración del Padre es poderosa. Este es mi Hijo amado. Lo dijo antes de que Jesús hiciera algún milagro, antes de que sanara a alguien, antes de que predicara, antes de la cruz. ¿Qué significa eso? Que la identidad no depende de la obra, que Dios te ama por o quien eres en Él, no por lo que haces para Él. Que antes de cumplir tu llamado necesitas estar seguro de que eres hijo. La tentación en el desierto, cuando el Hijo del Hombre enfrentó al enemigo cara a cara después del bautismo en el Jordán, después de la voz del cielo y la unción del Espíritu Santo, podría esperarse un tiempo de gloria, manifestación y milagros, pero no. Antes de cualquier enseñanza, antes de formar discípulos, antes de predicar un solo sermón, Jesús fue llevado al desierto. No fue una estrategia humana, fue el Espíritu Santo quien lo llevó allí, para ser tentado por el diablo, para enfrentarse como hombre al príncipe de este mundo, para vencer donde Adán cayó, para recuperar lo que se perdió en el Edén. Y lo más asombroso de todo es que Jesús no fue al desierto a defenderse, fue a conquistar. ¿Por qué un desierto después del cielo abierto? Muchos creyentes creen que después de recibir una palabra de Dios, todo se vuelve fácil. Pero Jesús nos enseña que la unción trae prueba, la identidad trae confrontación. El favor del cielo despierta la furia del infierno, porque todo hijo debe ser probado, no para que Dios sepa quién eres, sino para que tú lo sepas. El desierto no revela tu debilidad, revela tu esencia. 40 días sin comer, sin compañía, sin consuelo. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches. Un número cargado de simbolismo. 40 días llovió en el diluvio. 40 años vagó Israel en el desierto. 40 días estuvo Moisés en el monte. 40 días duró la humillación de Nínive. 40 significa proceso, purificación, tránsito, transformación. Jesús no fue a ese lugar por error, fue a batallar, fue a demostrar, fue a redimir, y lo hizo desde la debilidad humana. No como Dios, sino como hombre lleno del Espíritu. La primera tentación, convierte las piedras en pan. El diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Mateo 4:3, qué sutil, no ataca su cuerpo, ataca su identidad. Si eres... Quería que Jesús dudara de lo que el Padre había dicho en el Jordán. Este es mi Hijo. Ahora Satanás dice, ¿seguro que lo eres? Entonces demuéstralo. Esa sigue siendo la estrategia del enemigo hoy. Quiere que sientas que necesitas demostrar tu valor, tu llamado, tu fe. Pero Jesús no cae. No necesita probar nada. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús le responde con la palabra, no con argumentos, no con gritos, no con milagros, con escritura, con convicción. La segunda tentación. Lánzate desde el templo Satanás, lo lleva a Jerusalén, al pináculo del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará. Mateo 4:6. Aquí el enemigo usa la Biblia. Sí, Satanás conoce la Escritura, pero la tuerce, la descontextualiza, la manipula. Quiere que Jesús provoque a Dios, que lo obligue a actuar, que use su poder para brillar, no para servir. Y Jesús responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Aquí aprendemos otra gran lección. No toda espiritualidad es sana. Hay una fe verdadera y hay una fe que es manipulación disfrazada. La tercera tentación, todo esto te daré si me adoras. Finalmente, el diablo lo lleva a un monte alto. Le muestra los reinos del mundo y su gloria, y le ofrece, todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9, el descaro total. Ofrecerle al Creador lo que Él mismo creó, ofrecerle poder sin cruz, gloria sin sufrimiento, un atajo al propósito, sin sacrificio. Pero Jesús responde con fuego, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. ¡Qué autoridad! ¡Qué firmeza! ¡Qué dominio espiritual! 3 tentaciones, 3 victorias, un propósito confirmado. Venció la necesidad. Nes venció el orgullo. Venció la ambición. Jesús no cayó como Adán, no dudó como Israel, no cedió como tantos. Él resistió, y al final el diablo se fue, y los ángeles vinieron y le servían. Mateo 4:11. El desierto no es castigo, es plataforma. Muchos huyen del desierto, pero el desierto no es donde mueres, es donde vences. No es donde te pierdes, es donde te revelas. En el Jordán Jesús fue declarado hijo, en el desierto fue confirmado como hijo, y de allí salió con autoridad, listo para encender la llama del reino. Tú también tienes tu Jordán y tu desierto primero. Dios te declara, te llama, te unge, te llena y luego te lleva al desierto, para probar tu corazón, para vaciarte de ti y llenarte de Él, para entrenarte en obediencia, silencio y escritura. No maldigas tu desierto, abrázalo, porque si te mantienes firme, saldrás en poder del Espíritu. El comienzo del ministerio, cuando la luz irrumpe en la oscuridad después del desierto, después de la tentación, después de la victoria íntima en lo secreto, Jesús regresa, pero ya no es el mismo. Regresa lleno del Espíritu Santo, con un fuego que no puede ocultarse, con una misión que ya no puede posponerse y con una urgencia que arde desde lo eterno. Es aquí donde la historia da un giro irreversible, porque el Rey que fue anunciado, el Mesías que fue prometido, el Salvador que fue escondido, ahora entra en escena. Y lo hace no con espectáculo, sino con propósito, no con espada, sino con palabra, no con tronos, sino con compasión. Jesús comienza su ministerio y el mundo empieza a temblar.
Galilea. La elección de lo despreciado Jesús no empezó su ministerio en Jerusalén, la capital espiritual del pueblo. No buscó el templo. No se instaló entre los fariseos. Fue a Galilea, región del norte, marginada, mezclada con gentiles, olvidada por los religiosos. Allí, en una tierra que Isaías había descrito como el pueblo asentado en tinieblas, Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. No fue un mensaje suave, no fue una promesa de prosperidad, fue una advertencia de amor. Jesús no vino a consolar al sistema, vino a sacudirlo. ¿Por qué Galilea? Porque Dios no comienza donde ya hay luz, Dios empieza donde todo está oscuro. En la religiosidad hueca, en la pobreza espiritual, en las aldeas sin esperanza, en los corazones que nadie ve. Ahí Jesús prende la antorcha del reino. Ahí donde nadie espera nada. Así también sucede hoy. Dios no comienza contigo en la cima, comienza cuando tú tocas fondo, porque es en la oscuridad donde su luz brilla con más fuerza. La elección de los primeros discípulos, hombres comunes con destinos eternos. Jesús caminó junto al mar de Galilea y vio a Simón, Pedro y a Andrés, pescadores, luego a Santiago y Juan, y les dijo: síganme, y los haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. No les pidió un currículum, no les exigió perfección, solo les ofreció una transformación. Ellos dejaron las redes, dejaron el negocio, dejaron lo conocido y siguieron al Maestro. Este es el verdadero llamado: dejar lo que tienes, para ser lo que no sabes que puedes ser. Un llamado que aún resuena hoy. Jesús sigue caminando junto al mar de las ocupaciones humanas. Sigue viendo a los que trabajan, a los que luchan, a los que no se creen dignos. Y sigue diciendo: sígueme, no para que seas religioso, no para que tengas respuestas, sino para que comiences un viaje que transformará tu identidad. Milagros, señales del reino. El ministerio de Jesús no fue solo palabra, fue poder. Poder con propósito, poder con compasión. Sanó a enfermos, liberó a oprimidos, limpió a leprosos, devolvió vista a ciegos, restauró almas rotas, pero no lo hizo para demostrar que podía. Lo hizo porque el reino había llegado. Cada milagro era una declaración: Dios está aquí. El reino ya no es una promesa lejana, es una realidad presente. El reino de Dios no es un concepto, es una invasión. Jesús no vino a fundar una religión, vino a anunciar un reino, y no cualquier reino, el reino de los cielos. No es geográfico, no es político, no es temporal, es espiritual, eterno y transformador. Donde llega, todo cambia, brilla, se rompen yugos, se sanan corazones, se confrontan estructuras, se levantan caídos, se restauran propósitos. El precio del anuncio. La oposición empieza a crecer con cada enseñanza, con cada sanidad, con cada liberación. Jesús iba desafiando al sistema. Molestó a los fariseos, incomodó a los sacerdotes, desconcertó al pueblo, confrontó la tradición, y por eso desde el inicio empezó el plan para destruirlo, porque la luz, cuando brilla, desenmascara las tinieblas, y el mundo religioso prefiere estructuras que obediencia, prefiere poder que presencia, prefiere reglas que relación. Las multitudes comenzaron a seguirlo. Gente de todas partes venía. Traían a sus enfermos, lo escuchaban por horas, lloraban al oír su voz, corrían detrás de él, no por espectáculo, sino por hambre, porque donde él iba, algo en el alma se encendía, y eso sigue ocurriendo hoy. Porque cuando Jesús se revela, ya no puedes seguir igual. La clave de su poder, la comunión con el Padre. Jesús hacía milagros, sí, pero no vivía en el ruido. Se retiraba,
Oraba, buscaba al Padre, madrugaba a orar, pasaba noches en comunión. Antes de cada decisión se alineaba con el cielo. No actuaba por impulso, sino por revelación, porque la autoridad no viene del carisma, viene de la intimidad. Conclusión del tópico 10. Cuando Jesús aparece, todo cambia. El inicio del ministerio de Jesús no fue solo el inicio de una etapa, fue la manifestación pública del reino de Dios. Fue la irrupción del cielo en la tierra. Fue la encarnación del amor en acción, y hoy tú estás en ese mismo punto. Has visto, has escuchado, has seguido este viaje. Ahora la voz te dice, sígueme, deja tus redes, deja tu pasado, ven, porque el reino ha llegado a tu vida, y si das ese paso, tu historia también será transformada. El Sermón del Monte, la constitución del reino de los cielos. Jesús sube a un monte, no como un conquistador con ejército, sino como un maestro con corazón de pastor. No lleva espadas, no impone leyes humanas. Lo que trae en sus labios es más poderoso que cualquier decreto imperial. La voluntad del Padre revelada al corazón del hombre. Y allí, rodeado de pescadores, madres con hijos, enfermos, marginados, religiosos curiosos y corazones hambrientos, Jesús comienza a enseñar. Pero no enseña para impresionar, no repite fórmulas del templo, habla con autoridad, como quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. Las bienaventuranzas, el retrato del ciudadano del reino. Jesús no comienza con condena, sino con esperanza. Su primer mensaje no es advertencia, sino bendición. Y lo que dice rompe con toda lógica humana. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Jesús voltea el mundo al revés. Lo que el mundo desprecia, el reino exalta. Lo que el sistema desecha, el cielo honra. Aquí, los quebrantados son promovidos. Los que lloran, abrazados. Los perseguidos, recompensados. Jesús describe no lo que el mundo espera, sino lo que el reino valora. No abolió la ley, la cumplió y la profundizó. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Mateo 5:17. Y entonces comenzó a llevar los mandamientos al plano del corazón. Oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo, si te enojas, ya pecaste. Oíste, no cometerás adulterio, pero yo te digo, si miras con deseo, ya fallaste. Oíste, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo te digo, ama también a tus enemigos. Jesús no suavizó la ley, la elevó, no se conformó con la conducta externa, fue directo al alma, la oración. No como rito, sino como relación. Jesús enseñó a orar, pero no con repeticiones vacías, ni palabras para impresionar a otros. Dijo, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y allí entregó el modelo más perfecto de conexión con el cielo, el Padre Nuestro. Un mapa de oración que comienza con adoración, pasa por sumisión, clama por provisión, pide perdón y busca protección. Jesús reveló que la oración no es una obligación religiosa, es un encuentro con un Padre que oye. La limosna, el ayuno y la adoración. Sin hipocresía, Jesús denunció a los religiosos que hacían todo para ser vistos. Él enseñó que el reino se manifiesta en lo secreto, que Dios no mira el ruido, sino el corazón. El que ayuna en secreto será recompensado en público. El que da sin ostentar, honra a Dios. El que sirve sin reconocimiento será reconocido por el cielo.
Jesús desmanteló la espiritualidad de apariencia y levantó una espiritualidad de autenticidad, las riquezas del cielo, tesoros que no se oxidan. Jesús enseñó sobre el dinero, pero no para condenar la posesión, sino para redirigir el corazón. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, sino tesoros en el cielo. Mateo 6:19. Aquí Jesús va al núcleo de la ansiedad humana, el deseo de control, seguridad y acumulación. Y dice, no os afanéis, mirad las aves, mirad los lirios, ¿no valéis vosotros mucho más? Jesús está gritando al alma ansiosa, confía en tu Padre, Él sabe lo que necesitas. El juicio, no mires la paja. Con una viga en el ojo Jesús confrontó el juicio, apresurado, y enseñó que el verdadero cambio comienza por dentro. No juzguéis, para que no seáis juzgados. No significa tolerar el pecado, significa no jugar a ser Dios, significa corregir desde la compasión, no desde la arrogancia. La regla de oro y la puerta estrecha Jesús resume todo con esta joya eterna. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Y luego advierte con amor firme, entrad por la puerta estrecha, porque el camino del reino no es popular. Es angosto, exigente, contracultural, pero lleva a la vida eterna. Advertencia final. No todo el que dice Señor entrará. Jesús no cerró su sermón con emoción, lo cerró con una advertencia. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no hicimos milagros. Y yo les diré, nunca os conocí. Mateo 7:22-23. Porque el reino no se trata de dones, sino de relación. No se trata de actividad religiosa, sino de intimidad con el Padre. El que oye y hace. Jesús cierra su enseñanza con una imagen simple pero poderosa. Dos hombres construyen casas, uno sobre la roca, otro sobre la arena. Vienen las lluvias, los vientos, y solo la casa sobre la roca permanece. ¿Quién es el sabio? El que oye estas palabras y las hace. Mateo 7:24. Aquí Jesús no está pidiendo admiración, está pidiendo obediencia. Milagros de Jesús, señales vivas del reino de Dios entre nosotros. Después de proclamar el reino en palabras, Jesús lo manifiesta con acciones. No vino solo a enseñar, vino a sanar, liberar, restaurar, alimentar, tocar y levantar. Cada milagro no fue solo un acto de misericordia, sino una revelación del carácter de Dios. No fueron trucos, fueron mensajes vivos, escritos en cuerpos enfermos, en ojos ciegos, en corazones rotos. Y lo más asombroso es que en cada acto de poder Jesús demuestra qué tipo de rey es. No uno lejano, inaccesible o violento, sino un rey que se agacha, que toca, que llora, que abraza y que restaura. Milagros de sanidad, restaurando cuerpos y almas. Jesús sanó toda clase de enfermedades. Los evangelios lo declaran con insistencia, y sanaba a todos los que tenían dolencias: lepra, parálisis, ceguera, fiebre, hemorragias, tumores, deformidades, y no solo sanaba lo visible, sanaba el alma, porque cada cuerpo enfermo era también un corazón herido, una historia de rechazo, una marca social. Por ejemplo, el leproso se le acercó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y dijo, quiero, sé limpio. Mateo 8:3, un toque que rompía las leyes religiosas, un toque que restauraba dignidad, porque la lepra no solo enfermaba el cuerpo, aislaba el alma. Jesús tocó lo que nadie tocaba, y lo sigue haciendo hoy. Él toca tu parte más impura, y la limpia con amor. Milagros de liberación, rompiendo cadenas invisibles. Jesús no solo vino a sanar,
Vino a liberar, a expulsar demonios, a romper la opresión espiritual, endemoniados violentos, personas atormentadas por años, niños atacados por espíritus, hombres encadenados por años. Jesús nunca tuvo miedo del infierno. Cuando llegaba, los demonios temblaban. ¿Recuerdas al Gadareno? Un hombre desnudo, poseído por una legión de espíritus, viviendo entre tumbas, gritando de día y de noche. Jesús lo liberó con una sola palabra. Y ese hombre, que había sido un monstruo para el pueblo, terminó sentado, vestido y en su juicio cabal. Marcos 5:15. Eso es el poder del reino, convertir al endemoniado en evangelista. Milagros sobre la naturaleza. Autoridad total sobre la creación. Jesús no solo gobernaba espíritus y cuerpos. La creación misma le obedecía. Calma la tormenta. Con una orden, calla, enmudece. Y el viento obedeció. Caminó sobre el agua. Multiplicó panes y peces para alimentar multitudes. Y transformó el agua en vino. Cada milagro sobre la naturaleza no era un show, era una señal del Génesis restaurado. Era el Creador caminando sobre su creación. Milagros de compasión. Cuando el amor se hizo poder, Jesús no solo hacía milagros grandes, también actuaba en lo íntimo. Sanó a la suegra de Pedro con fiebre. Tocó al hijo muerto de una viuda y lo resucitó. Lloró junto a Marta y María antes de levantar a Lázaro. Detuvo su camino por una mujer que solo había tocado su manto. Jesús se detenía por uno, por una lágrima, por un grito, por una mirada. Eso es lo que diferencia al Dios que adoramos. No es solo poderoso, es cercano. El milagro en la mujer del flujo de sangre. Esta mujer llevaba 12 años sufriendo, 12 años excluida, 12 años considerada impura, 12 años gastando dinero sin resultado, hasta que un día se abrió paso entre la multitud y pensó, si tan solo toco el borde de su manto seré sana. Mateo 9:21, y lo tocó. Y se detuvo la hemorragia, y Jesús se detuvo. ¿Quién me tocó? Alguien me tocó con fe. Sentí que poder salió de mí. Él no dejó que ella se fuera. En secreto la hizo salir del anonimato y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. No solo fue sanada, fue reconocida, fue abrazada, fue restaurada. Los milagros como señales, no como metas. Jesús nunca hizo milagros para entretener, ni para satisfacer curiosos. Cada milagro era una predicación viva. Cuando sanaba decía, el reino se ha acercado. Cuando liberaba mostraba, aquí manda otro Señor. Cuando alimentaba enseñaba, yo soy el pan de vida. Cuando resucitaba gritaba, yo soy la resurrección. Los milagros no eran el fin, eran el medio para llevar al verdadero milagro, la transformación del corazón. La fe de los que recibían. Una participación activa. Jesús honró la fe simple, radical y hambrienta. El centurión romano que dijo, solo di la palabra, y mi siervo será sano. Los amigos que rompieron el techo para bajar al paralítico. El ciego Bartimeo que gritaba sin vergüenza, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús siempre respondía, tu fe te ha hecho salvo, grande es tu fe, conforme a tu fe te sea hecho, porque los milagros de Jesús requieren corazones dispuestos. Porque esto es importante para ti hoy, porque Él no ha cambiado. El mismo Jesús que tocó al leproso, quiere tocarte. El mismo que liberó al Gadareno puede romper tus cadenas. El mismo que calmó la tormenta puede calmar tu alma. El mismo que sanó a la mujer te llama hija, hijo. Y, aunque no lo veas con tus ojos, el reino sigue avanzando con milagros, con compasión y con poder.
El anuncio de la cruz. Cuando el Salvador miró de frente al sacrificio, el ministerio de Jesús había tocado multitudes. Los discípulos veían milagros a diario. Había gozo, expectativa, asombro. Todo parecía ir hacia arriba, y es precisamente allí, en medio de esa efervescencia, que Jesús rompe el ritmo con una revelación desconcertante. Él comienza a hablar de algo que nadie esperaba, que nadie deseaba y que nadie quería escuchar: la cruz. Una revelación que sacudió a los discípulos después de un momento glorioso, cuando Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús cambia el tono y declara con firmeza: es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Lucas 9:22. Los discípulos no podían comprender: ¿cómo puede el Mesías morir? ¿Cómo puede aquel que sana, que expulsa demonios, que multiplica panes, ser entregado a sus enemigos? Era inconcebible. Pedro intenta detener el plan de Dios. Pedro, lleno de emoción humana, pero sin discernimiento espiritual, se lleva a Jesús aparte y lo reprende. Señor, eso no te acontezca. Mateo 16:22. Pero la respuesta de Jesús es una de las más duras que encontramos en todo el Evangelio. Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. ¿Por qué tan severo? Porque cualquier intento de impedir la cruz es una tentación demoníaca. Cualquier camino que pretenda la gloria sin sufrimiento es mentira. El reino no llega sin sacrificio. La salvación no nace sin sangre. Jesús lo deja claro. Seguirlo cuesta todo. Después de anunciar su propia muerte, Jesús no alivia el mensaje para sus seguidores. Al contrario, lo endurece con una verdad que sigue resonando hasta hoy. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. No es solo él quien va a la cruz. Todo el que quiera seguirlo también debe pasar por su propia cruz, negarse, soltar, morir a sí mismo, tomar el camino angosto. Este no es un evangelio cómodo, es un llamado radical. La cruz como camino, no como castigo. Jesús no vio la cruz como un accidente ni como una tragedia. La vio como un deber divino. Es necesario, dijo. No era una opción, era el corazón del plan, la razón por la cual había venido. Jesús nació para morir, y al anunciar la cruz, nos enseña algo más. El verdadero amor no se demuestra en palabras, se demuestra en sacrificio. La transfiguración, una mirada anticipada a la gloria justo después de hablar de la cruz. Jesús sube a un monte con Pedro, Juan y Jacobo, y allí, delante de ellos, se transfigura. Su rostro resplandece como el sol, su ropa se vuelve blanca como la luz. Moisés y Elías aparecen, y se oye la voz del Padre: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Mateo 17:5. ¿Por qué esto sucede ahora? Porque antes de llevarlos al valle del dolor, Jesús les muestra un destello de la gloria que vendrá después. Él quiere que sepan: la cruz será dura, pero no será el final. Jesús comienza a preparar su alma y la de los suyos. Desde este momento en adelante, Jesús comienza a hablar con más frecuencia de su muerte. Les dice que será entregado, y Tite les dice que lo traicionarán. Les dice que será escupido, azotado y crucificado. Y también les dice que al tercer día resucitará. Pero los discípulos no lo entienden. Sus corazones aún están llenos de sueños terrenales, de gloria humana, de poder político. Y Jesús sigue caminando, con la cruz en el horizonte y amor en cada paso. Una pregunta que arde hasta hoy:
¿Estamos dispuestos a seguir a un Mesías crucificado? Muchos quieren al Jesús de los milagros, al Jesús del pan y los peces, al Jesús del consuelo, la multiplicación y la paz. Pero, ¿qué haces cuando el mismo Jesús te dice que el camino pasa por la cruz? ¿Sigues adelante o das la vuelta? Jesús no maquilló el mensaje. Lo dijo claro: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Mateo 10:38. Y ese sigue siendo el filtro hoy. No hay reino sin rendición. No hay vida nueva sin muerte al ego. No hay resurrección sin cruz. La pasión y crucifixión de Jesús, el día en que el amor no retrocedió, la cruz no fue un accidente histórico. Fue el corazón del plan eterno de redención. Desde antes de que el mundo existiera, el Cordero ya estaba preparado. Apocalipsis 13:8. Y ahora ha llegado el momento. La traición ha sido sellada. El cáliz del sufrimiento está frente a él. Y el Cordero, sin mancha, sin pecado, sin culpa, avanza al matadero por amor a ti. El Getsemaní, el alma del Salvador en agonía, antes del juicio, antes de la cruz, Jesús entra en el lugar más íntimo de su lucha, el huerto del Getsemaní. Allí cae de rodillas y clama al Padre: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Jesús suda como gotas de sangre. Lucas 22:44. Su alma está muy triste hasta la muerte, y sus discípulos duermen. Este es el momento donde el Salvador, aún sabiendo todo lo que viene, elige seguir adelante. Aquí se consuma la obediencia, aquí se afirma la cruz. Aquí el Hijo dice: sí, Padre, haré tu voluntad, aunque me cueste todo. La traición, el beso que entregó al inocente mientras aún oraba. Judas Iscariote llegó con una multitud armada, se acercó y con un beso entregó al Maestro. La señal de afecto se convirtió en instrumento de traición, y Jesús, mirándolo con amor, le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26:50. Aún en la traición, Jesús no maldijo, no se defendió, no huyó, no odió. El juicio injusto, cuando la verdad fue escupida, llevado ante el Sanedrín, ante Herodes, ante Pilato, Jesús fue interrogado, golpeado, burlado, falsamente acusado. Le arrancaron la barba, le cubrieron el rostro, le escupieron, le golpearon con palos, le pusieron una corona de espinas, le dieron una túnica de burla, lo azotaron con látigos romanos hasta desgarrar su piel, y en todo esto no abrió su boca. Isaías 53:7. El Creador del universo permitió que lo humillaran, porque sabía que ese dolor era el precio de tu redención, Pilato. El hombre que lavó sus manos, pero no su conciencia, Pilato, sabía que Jesús era inocente. Lo intentó soltar, pero cedió ante la presión del pueblo, y en un gesto simbólico se lavó las manos. Pero nadie puede lavarse del encuentro con Jesús. O lo rechazas o lo abrazas. No hay neutralidad frente a la cruz. Camino al Calvario, el Cordero cargando el madero, Jesús, debilitado, ensangrentado, cargó la cruz sobre sus hombros. Caminó por las calles de Jerusalén mientras el pueblo lo miraba con indiferencia, burla o tristeza. En el camino, Simón de Cirene fue forzado a ayudarle. Una señal profética de que muchos cargarían su cruz también. Las mujeres lloraban, y Jesús, aún en el dolor, las consolaba. No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Lucas 23:28. Aún con el rostro desfigurado, su corazón seguía amando. La crucifixión, el Creador colgado entre cielo y tierra, lo llevaron al Gólgota,
Lo acostaron sobre la cruz, martillaron sus manos, traspasaron sus pies, levantaron el madero, y allí, entre dos ladrones, el Hijo de Dios fue expuesto como maldito, desnudo, herido, sangrando, humillado, el Rey del universo, sin trono, el pan de vida, con sed, el buen pastor, abandonado por sus ovejas, el santo, tratado como pecador. Las 7, en palabras desde la cruz, un sermón de redención. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón desde la herida. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación para el último segundo. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Cuidado aún en el sufrimiento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El grito del alma humana, el precio del pecado. Tengo sed, la humanidad doliente, el cumplimiento profético. Consumado es, el plan está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La rendición final, la victoria definitiva. El cielo reacciona, la tierra tiembla, el velo se rasga, los muertos se levantan, cuando Jesús exhaló su último aliento. El cielo se oscureció. Eso, la tierra tembló. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Las tumbas se abrieron. El centurión romano declaró, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mateo 27:54. Porque la cruz no fue el final, fue el punto de inflexión eterno. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tanto dolor? Porque así se paga el pecado. Así se rescata al perdido. Así se redime lo imposible. Jesús tomó tu lugar, pagó tu culpa, llevó tu vergüenza, abrió el camino. La resurrección de Jesús, el día en que el cielo abrió la tumba, después del Gólgota, después del silencio sepulcral, después del grito de «consumado es». Todo parecía haber terminado. El cuerpo del Maestro yacía en una tumba prestada. Las esperanzas estaban rotas, los discípulos escondidos. La oscuridad había cubierto la tierra y también los corazones. Pero entonces, el primer día de la semana, mientras aún era oscuro, mientras la tristeza cubría a los que lo amaban, el sepulcro fue abierto por la eternidad. Jesús había resucitado. El amanecer de la vida, María Magdalena, movida por amor, fue al sepulcro, pero lo encontró abierto, vacío, sin cuerpo. Corrió, lloró, buscó, y en medio de su angustia, una voz la llamó por su nombre, María. Juan 20:16. Ella se volvió y lo reconoció. El Maestro estaba vivo, no como un espíritu, no como una visión, sino resucitado en cuerpo glorioso, con las marcas del sacrificio, pero con el poder de la eternidad. La resurrección no fue una leyenda, fue una invasión divina. Jesús se presentó a los discípulos. Les mostró sus manos y su costado. Comió con ellos. Nacuar caminó con ellos hacia Emaús. Los consoló en su incredulidad. Sopló sobre ellos el Espíritu. Confirmó su identidad. Con amor y con verdad. Más de 500 personas lo vieron vivo. 1 Corintios 15:6. Y esa tumba vacía sigue hablando hasta hoy. El mensaje eterno de la tumba abierta, la muerte fue vencida, el infierno fue desarmado, el pecado fue pagado, el velo fue rasgado, la humanidad fue restaurada. Jesús no escapó de la tumba, la destruyó desde adentro, y con su resurrección te dio acceso a una nueva vida. Restauración no condena a Pedro, que lo negó 3 veces. Jesús no lo castigó. Lo restauró, le preguntó 3 veces, ¿me amas? Y luego le dijo, apacienta mis ovejas, porque el Jesús resucitado no viene a reclamar, viene a levantar. Él no busca venganza, busca corazones quebrantados, listos para comenzar de nuevo. El gran envío antes de ascender, Jesús dio una misión que aún sigue vigente.
Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. Mateo 28, 19, 20, y prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, vayan solos, dijo, vayan conmigo, porque el resucitado no se va, se queda en nosotros. La ascensión, la promesa de que volverá frente a los discípulos. Jesús fue elevado al cielo, y dos ángeles aparecieron y dijeron: este mismo Jesús vendrá otra vez. Hechos 1:11. Volverá, no como cordero, sino como león, no para ser crucificado, sino para reinar. Y mientras tanto, nos ha dejado su espíritu, su palabra, su presencia. Vive como alguien que ha visto la tumba vacía. No eres una víctima, no estás solo, no estás condenado. Él vive. Vive para darte propósito. Vive para interceder por ti. Vive para llenarte del Espíritu. Vive para usarte como instrumento de su reino. Y ahora te toca a ti. No puedes seguir igual después de haber caminado por esta historia, después de haber visto la cruz y la tumba vacía. Tienes que responder. Si has llegado hasta aquí, eres parte de un pequeño grupo de personas que no solo escuchan, sino que sienten, que no solo oyen, sino que responden. Muchos comienzan un video como este, pocos llegan al final, y tú eres uno de ellos. Eso dice algo sobre ti. Dice que hay un hambre dentro de ti que no es común, un deseo de conocer a Dios que supera lo superficial. Eres parte de los elegidos que escuchan la voz del cielo en medio del ruido. Ahora quiero pedirte algo. Comenta esta frase poderosa para que sepamos quiénes son los que verdaderamente llegaron hasta el final. Vi la cruz y decidí no volver atrás. Escríbela en los comentarios. Haz que tu nombre quede registrado como uno de los que no solo oyó, sino que caminó junto al Maestro hasta el Gólgota y más allá. Comparte este video como un acto de fe. ¿Te das cuenta de lo que ocurre? Cuando compartes este contenido, estás predicando sin abrir la boca. Estás llevando esperanza al que llora. Estás haciendo que el algoritmo de YouTube trabaje para el reino. Cada clic, cada comentario, cada me gusta. No es solo interacción, es evangelismo digital. Y si estás suscrito, bendito seas. Si aún no lo estás, hazlo ahora. No por obligación, sino porque ser parte de este canal es ser parte de un avivamiento. Sigue viendo. Mantente cerca. Te animo a ver más videos, no porque los necesitemos, sino porque tu alma necesita alimento constante. Hoy fuiste tocado, mañana necesitas ser encendido de nuevo. No dejes que la llama se apague. Sigue profundizando, sigue buscando, sigue a Jesús con todo tu corazón. Quédate unos minutos más. Ahora, mientras suena la música de fondo, no apagues el video. No corras a otra cosa, quédate quieto, respira, adora, agradece, cierra los ojos y dile algo al Señor. Él está contigo, Él escucha, Él responde. Este momento no es el final. Es el principio de una vida transformada. La cruz habló, la tumba se abrió, y ahora el reino está dentro de ti.